Ok, vamos a continuar con el estudio del libro de Hebreos y hoy vamos a mirar el capítulo 3 y el capítulo 4, allí en la página 3 de su cartilla. ¿Todos la tienen? Levanten la cartilla, de que yo la tengo, ok, quien no la tiene, ojalá podamos buscarla afuera y les portamos unos lápices, lapiceros, creo que allí también hay. Y vamos a seguir esta mañana con este hermoso estudio. Voy a citar mucha Biblia, pero voy a estar haciendo la aplicación práctica de todo lo que vamos a leer y compartir en esta mañana. Y recuerde, estamos en una serie llamada Jesús por encima de todo. Amén. Jesús por encima de todo. Y hoy nos corresponde el estudio de capítulo 3 y 4 y se le hemos denominado Jesús superior a Moisés, Jesús nuestro descanso. ¿Ok? Jesús superior a Moisés, Jesús nuestro descanso. Permítame poder hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado hasta la fecha y cómo hemos adentrado esta carta y Dios nos ha estado colocando ese cimiento, ese fundamento y lo hemos llevado a nuestra vida práctica, cada uno de nosotros leyendo también en su casa el libro de Hebreos, pero también complementando con todo lo que nosotros compartimos acá. Hemos estudiado la carta de Hebreos, la carta a los Hebreos, cuyo autor es desconocido, de acuerdo a lo que nos dice la historia, los teólogos, ¿verdad? Que a pesar de que la estructura del libro se parece a muchas de las cartas que el apóstol Pablo escribió, dicen otros que fue Apolos, dicen otros que fue, ¿verdad? Bernabé, otros, ¿verdad? Dicen que esta carta fue escrita por otros escritores. Lo más importante de todo esto es que Dios la inspiró. Y sea Apolo, sea Pablo, cualquier otra persona, dice la Biblia, que toda la escritura fue inspirada por Dios. Escúcheme, a más de 40 hombres le dio la inspiración en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, con el propósito de escribir estos 66 libros que encontramos en la palabra, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, escúcheme, y los inspiró para que escribieran. Y mire el relato desde Génesis hasta Apocalipsis, es un relato, ¿verdad?, que si encontramos, o sea, hay una unidad, una compilación de todos estos libros. La Biblia significa libritos o conjunto de libros y podemos encontrar cómo Dios inspiró a estos hombres para que escribieran ese libro. Se dice que Hebreo fue escrito aproximadamente en el año 70 después de Cristo y antes de la destrucción del templo de Jerusalén. La audiencia de este libro o esta carta fueron los judíos cristianos llamados por el escritor los hebreos. Y Hebreos es el pueblo semita nómada a quienes se les fue llamado de esta forma por su contexto étnico, es decir, su cultura, su religión, sus creencias, sus valores, su territorio, su lenguaje. El lenguaje era hebreo, esa era la lengua de los hebreos. Y luego fueron llamados israelitas o judíos, a quienes Dios les dio un territorio llamado Canaán. No sé si usted recuerda. Dios llama a un hombre que se llamó, valga la redundancia, Abraham, y le dice: vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y dice que lo llevó a Canaán, a ese lugar. Allí lo estableció. Y de allí nace su hijo Isaac, y de allí nace Jacob, y de él nacen 12 hijos, y de esas 12 tribus de Israel se compone el pueblo de Israel, del hijo de Jacob, que luego fue cambiado su nombre a Israel. De allí nace el pueblo judío, pero Dios tenía un propósito mucho más grande al constituir este pueblo llamado los hebreos o el pueblo de Israel, y era traer a través de él al Mesías, a su hijo, a Jesucristo, quien había anunciado en Génesis 3:15 cuando Dios estableció el plan de salvación para la raza humana, y fue a través de Abraham, escúcheme, el padre de la fe, y de allí nace, ¿verdad?, el pueblo judío, y nace un hombre llamado Moisés, del cual vamos a estar hablando en esta mañana. Así que la voluntad de Dios era que el pueblo de Israel estuviese en este territorio llamado Canaán, pero producto de la hambruna, dice la Escritura, y la llegada de uno de los hijos de Jacob a Egipto, entonces 76 personas entran a Egipto, y la voluntad de Dios ahora es sacar al pueblo de Israel que está como esclavo 400 años más tarde, sacarlos de Egipto y llevarlos nuevamente a reconquistar la tierra prometida, es decir, Canaán nuevamente. Es decir, con Abraham se le entrega la funda,
pero ahora Dios quiere que ellos la reconquisten, y es por ello que escoge un hombre llamado Moisés para llevarlo nuevamente al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto, de la esclavitud, a la libertad, y que pudieran adorar a Dios en el desierto y luego pudieran establecerse, porque para que haya una nación se necesitan tres cosas. Número uno, gente. Número dos, un territorio. Y número tres, una constitución. Y eso fue lo que Dios hizo con Israel. Había la gente, 600,000 personas salieron con Moisés de Egipto a la tierra prometida, y se convirtieron aproximadamente en 3 millones de personas. Camino de ahí eran 11 días y se convirtieron en 40 años. Ya voy a explicar eso. Pero escúcheme, Dios tenía un propósito, y era que ellos volvieran a reconquistar su tierra, esa tierra de descanso, esa tierra que fluye leche y miel, ese lugar de descanso y de reposo que ellos necesitaban nuevamente para no seguir con esta persecución. A pesar de que el pueblo judío sigue estando en el mismo lugar, el pueblo de Israel, escúcheme, no han parado de tener descanso. Bombas vienen y bombas van. Guerras de los 6 días. Y si miráramos toda la historia de lo que ha acontecido con el pueblo de Israel, se va a dar cuenta de todo lo que ha acontecido con este pueblo, y creo que hasta el último día van a estar peleando, pero Dios siempre ha protegido a su pueblo, Dios siempre lo ha guardado, y es por ello que es importante orar por la paz de ellos, ¿verdad? Por la paz de Jerusalén. Así que la idea, o lo que Dios tenía en mente, lo que tenía en plan, era traer al Hijo de Dios a través de este pueblo, y ellos tenían que reconquistar. El destinatario de esta carta, obviamente, eran creyentes que estaban enfrentando en ese tiempo, año 70 después de Cristo aproximadamente, estaban enfrentando persecución, es decir, el pueblo judío, el pueblo hebreo, estaba enfrentando persecución y prisiones por manifestar su fe en Cristo. Y muchos de ellos, lastimosamente, estaban desanimados. Muchos de ellos, producto de la persecución, y estaban pasando por muchas pruebas, habían quitado sus ojos de Jesús, y es por ello que el escritor de Hebreos les dice: puesto sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y hace algo alusivo en el capítulo 11, que más adelante lo vamos a ver, donde habla de la galería de los hombres y mujeres de la fe, ¿verdad? Lo cita allí en Hebreos, en el capítulo 11, para mostrarnos de que muchos de estos hombres, a pesar de que no alcanzaron la promesa de lo que Dios había determinado para ellos, se mantuvieron firmes en su propósito, en lo que Dios tenía para ellos. Y dice: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos hacia adelante, perseverando, dice el libro de Hebreos. Y era el llamado, la exhortación del escritor de Hebreos al pueblo de Dios en ese tiempo, porque vivían también con una nostalgia de lo que fue su pasado, estaban aún apegados a su pasado, y muchos lastimosamente estaban volviendo a judaizar y estaban yéndose a otras religiones y hacia la adoración a otros dioses. La palabra superior o mejor aparece 14 veces en la carta de Hebreos. No sé si lo ha leído completamente, porque hemos estudiado que Jesús, y vamos a seguir estudiando, Jesús es superior a los ángeles y a la ley o a la Torá. Jesús es superior a Moisés y a la tierra prometida. Jesús es superior a los sacerdotes y al sumo sacerdote. Jesús es superior, ¿verdad?, a los sacrificios y al primer pacto que Dios estableció precisamente con el pueblo de Israel. Y esa palabra superior o mejor aparece 14 veces en esta carta. Y ha sido llamado la carta o el libro de las mejores cosas, de lo mejor que Dios tiene, no solamente para Israel, sino para nosotros también, para la iglesia de Jesucristo en estos días. Así que quiero decirte, no te desanimes, Dios tiene cosas mejores para ti. Y si Dios se las prometió a su pueblo, hoy cuánto más a su iglesia, la iglesia que fue comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hay 5 cosas que el escritor de Hebreos le dice a su audiencia. Le dice que pueden caer en el peligro, les advierte, porque como si nosotros vamos por un camino y hay minas, es importante saber y advertir dónde están esas minas para que no pueda dañarnos. Y hay 5 advertencias que el escritor de Hebreos le dio al pueblo. La primera es el peligro de la negligencia, de que no cayeran en la negligencia. Causa de la inmadurez y el desconocimiento de las promesas de Dios, del no conocer al Dios vivo, al Dios de ellos, escúcheme, podían tropezar. La cuarta advertencia es el peligro de no perseverar hasta el fin, de no perseverar con el Señor y agarrados de Dios. Y el quinto peligro es el peligro de negarse a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y muchos perdieron la conexión con Dios, y eso fue fatal para el pueblo de Israel. Los capítulos 3 y 4 del libro de Hebreos que vamos a contemplar hoy hablan acerca de la superioridad
de Cristo o Jesús sobre Moisés y la importancia de la fe y la obediencia a Dios, sobre el peligro de la incredulidad que te acabo de citar, y anima a los creyentes a entrar en esa tierra prometida o en ese reposo. Vamos a seguir teniendo persecuciones, no tal vez iguales a las que sufrió el pueblo de Israel en su tiempo, pero cada uno de nosotros tiene sus persecuciones, tiene sus luchas, y cada día estamos luchando contra el mundo, estamos luchando contra la naturaleza pecaminosa que a veces se quiere levantar, pero también el enemigo está tratando de torpedear todos los días para sacarnos del camino. Y dice el libro de Hebreos, precisamente dice: ten cuidado que lo cojo no te saque del camino. ¿Cuántas cojeras tal vez todavía tenemos? Y el libro de Hebreos nos está advirtiendo, le advirtió a ellos en aquel tiempo y nos advierte hoy a nosotros. Tengamos cuidado de sanar esas cojeras y no permitamos que ninguna de raíz de amargura, Hebreos capítulo 12, brote dentro de nosotros y dejemos de alcanzar la gracia de Dios porque en nosotros está brotando raíces de amargura. Es decir, usted y yo, tal vez hay bendiciones que están gravitando espiritualmente encima de nosotros y no las hemos recibido simplemente porque hemos decidido no perdonar y hemos decidido tener raíces de amargura en nuestro corazón. Escúcheme, y eso está reteniendo la bendición. ¿Sabe qué dijo Jesús? Porque perdonando es como vuestro Padre Celestial os perdona. Pero si tú no perdonas de corazón a tu hermano que te ofenda, Dios tampoco te perdonará. Escúcheme, hay muchas bendiciones retenidas por el hecho de que nosotros, aún albergar raíces de falta de perdón, escúcheme, y de amargura en nuestro corazón. Y eso lo advierte el libro de Hebreos. En la cartilla, vamos a leer primero el texto del capítulo 3, verso 1 al 4, por favor, no del 2, si tienes desde el 1, les voy a agradecer. Ok, si tenemos el 1, ok, listo, arrancamos desde el 2. Pero viene diciendo el escritor de Hebreos, viene mencionando acerca de que Dios en otro tiempo habló a través de los profetas, pero hoy está hablándonos a través de Cristo. Y dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno está hablando de Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Sigamos. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Sigamos. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, escúchame bien, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Y el 6 nos dice, ¿lo tienes por ahí? Sí, pero Cristo como hijo. Ok. Dice, pero Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en una esperanza en Cristo. Ok. En la cartilla usted va a encontrar, en la primera parte, un punto que nos dice, y vamos a llenarlo enseguida, por favor, todos los que tenemos la cartilla. Moisés fue el constructor del tabernáculo, pero Cristo es el constructor y creador de toda la creación. Por favor, colocamos acá también lo que dice la cartilla. Moisés fue el constructor del tabernáculo, pero Cristo es el constructor y creador de toda la creación. Ok. Nótese que el texto que acabamos de leer habla de un hombre llamado Moisés. Y quiero resumirle quién fue Moisés para que podamos tener claridad en cuanto a lo que el autor de Hebreos le está diciendo a esta audiencia, a este auditorio. Moisés fue uno de los grandes líderes, ¿verdad?, e influyentes profeta hebreo llamado por Dios del pueblo de Israel, cuyo nombre hace alarde a tres y es mencionado en tres religiones que están sobre la tierra, es decir, el judaísmo, el islam y el cristianismo, ortodoxo también. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Moisés, usted los conoce. Moisés, se dice que sí, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 5 libros escritos por Moisés. Moisés vivió 120 años, pero su vida fue fraccionada escúcheme, en 3 partes. 40 años viviendo en Egipto, iba camino a ser faraón, iba camino a ser el gobernador y el emperador, escúcheme, de Egipto en ese tiempo.
Pero eso no fue el propósito de Dios. Eso no fue la voluntad ni el plan de Dios. 40 años luego vive Moisés en el desierto, luego de, escúchame, de asesinar a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Y ahora Dios lo lleva al desierto y allí es donde Moisés tiene que aprender a ser pastor después de ser un hombre letrado, un hombre que tuvo conocimiento allí de todas las letras en Egipto. Y allí vive 40 años cuando Dios lo llama a que regrese nuevamente a Egipto, pero ahora con una misión y un propósito, y era sacar al pueblo de Israel, liberarlo de la esclavitud que tenía, porque habían pasado 400 años y ya el emperador que estaba con José no era el mismo, era otro, y entonces el pueblo cayó en esclavitud. Entonces 40 años, escúcheme, en Egipto, 40 años en el desierto, y ahora Dios lo regresa a Egipto para que saque el pueblo, ¿verdad? Y lo lleve camino a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, al lugar de descanso. Su nombre significa sacado de las aguas, porque cuando Faraón estaba matando a los niños, todos recordamos, creo que todos vemos la película en Semana Santa, colocamos ahí y vemos la película, pero poco leemos la Biblia, ¿verdad? Debemos de venir a la palabra también para leer qué fue lo que ocurrió. Mire, su nombre significa sacado de las aguas. Terminó en Egipto e iba a convertirse en el próximo Faraón, pero no fue el plan de Dios. Dios lo usó como libertador en su tiempo, escúcheme, y por eso el pueblo de Israel conectó y se vinculó fuertemente con Moisés. Por eso le costó dejarlo, por eso el día que Moisés murió a los 120 años de edad, cuando Dios lo llamó a una cima de la montaña y no regresó, dice la palabra que duraron un duelo aproximadamente de 30 días, lloraron a Moisés, escúcheme, y no está mal llorar a aquellas personas que se van, no está mal. Todos hemos estado pasando este duelo también, ¿verdad?, de la partida de nuestro pastor Jaime a la presencia del Señor, y es normal cuando tenemos una pérdida de que vivamos un tiempo de duelo, porque hay veces que he escuchado a algunos pastores en una iglesia decir, es que aquí no se vale llorar, tú no puedes llorar. No, si el llorar, escúchame, es una forma como nosotros drenamos, y la tristeza es una emoción que necesitamos para que puedan fluir ese dolor y podamos ser sanados, pero lastimosamente a veces algunas personas, ¿verdad?, no permiten, y es como una regla y patrón de conducta y de creencia que existe en algunas familias, en algunos hogares, que no se permite que las personas lloran. ¿Ok? Escúcheme, el pueblo de Israel lloró a Moisés, fue un profeta, fue libertador. Llevó al pueblo de Israel a cruzar por el Mar Rojo. Moisés, escúcheme, su hermano Aarón fue sumo sacerdote. Estableció Moisés el sacerdocio levítico. Dice la palabra que fue el hombre más manso que hubo sobre la tierra. A pesar de sus rabietas, ¿verdad?, contra el mismo pueblo rebelde, que muchas veces lo hacían enojarse. Recuerdo que muchas veces Dios le dijo a Moisés, Moisés, voy a destruir este pueblo, déjame que te dé un pueblo mejor. Y Moisés sabe qué era lo que hacía, se arrodillaba y le decía, Señor, no los destruya, no los destruya. Y mire que Dios le dice, te voy a dar un pueblo mejor. Y yo me preguntaba, ¿hay iglesias que deben tener el pastor tan bueno y tan manso que tienen, o viceversa? Y me hice esa pregunta porque mire lo que está diciendo. Dios le dijo, Moisés, deja que destruya este pueblo, que son rebeldes, no te hacen caso. ¿Qué tal que si Dios hiciera eso con la iglesia hoy día? Hay poder. Pastor, te voy a dar otro pueblo, te voy a dar otra iglesia. Bueno, ya Dios no obra así. La gracia de Dios creo que es tan buena que aún nos da a nosotros, ¿verdad?, la fortaleza para poder guiar al pueblo. Moisés, quiero decirle, el problema del pueblo de Israel era su rebeldía y el haber caído en la idolatría, en haber creado un becerro en medio del desierto. Y los judíos cristianos en ese tiempo habían creído en Cristo, pero estaban en su lucha por la persecución que estaban viviendo en ese momento. Así que el problema del pueblo hebreo en ese momento era que por causa de la persecución que estaban viviendo, querían volver a judaizar. Es decir, habían creído en Cristo, pero ahora querían volver nuevamente al judaísmo, a Moisés, a la ley. Ya habían creído en la gracia, ya habían creído en Jesús. Y mire que el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas le dice que ni aun si viene un ángel a predicarle un evangelio diferente al que yo les prediqué, no lo crean. Y si viene una persona que dice ser profeta a predicarles algo diferente o contrario a lo que yo les prediqué, sea anatema, sea maldito. Es decir, no consentía que otra persona predicara un evangelio diferente al que él había predicado. Y lastimosamente, muchos de estos creyentes en ese tiempo estaban judaizando, como lastimosamente también en el día de hoy, muchas iglesias están judaizando, muchas iglesias de sana doctrina, muchas iglesias que comenzaron bien,
Y hoy estamos encontrando cómo el judaísmo está penetrando al interior de las iglesias. Y hoy vemos, escúchame, tuve la oportunidad de trabajar en la parte pública, dirigiendo los asuntos religiosos del distrito de Santa Marta, y tuve la interacción con todas las iglesias. Hicimos una caracterización de 400 iglesias aproximadamente, de todos los credos y confesiones de fe en el distrito, y pude observar la doctrina de muchos de ellos, y tuve el contacto con ellos, escúcheme, y viví como muchos pastores que inicialmente predicaban el evangelio, hoy día andan con la kipá, hoy día andan con las tiras, hoy día están colocando al pueblo a judaizar y a volver atrás, a volver a la ley, escúcheme, y apartarse del evangelio de verdad predicado por Jesús. Cambiaron la doctrina, y eso está ocurriendo en este tiempo. Escúcheme, Moisés, entonces, el escritor está diciendo, Jesús es superior a Moisés, pero no lo está diciendo con el propósito de sobreestimar a Moisés. Escúcheme, no lo está diciendo, pero tampoco lo subestimó. Pero sí está colocando claro lo que dice este texto que acabamos de leer, porque dice que Moisés fue fiel en guiar y dirigir a la casa de Dios. Y dice quién es la casa de Dios. El verso 6 nos dice que la casa de Dios somos nosotros. Y Moisés fue fiel en todo lo que hizo, como lo fue Abraham, como lo fue Josué, como lo fue David, como lo fue Pedro, como lo fue Pablo. Fueron fieles al llamado y al propósito y al cumplimiento de Dios, como hoy muchos hombres y mujeres de Dios también están siendo fieles al Señor en el ministerio, en el llamado que Dios les ha entregado. Pero está diciéndole, Moisés es siervo, pero Jesús es el Hijo. Y por medio de él, por él y para él, fueron hechas todas las cosas, incluyendo a Moisés. Y dice, Jesús es superior a Moisés, porque el que construye la casa es superior al administrador de la casa. Y Moisés entonces era especie de administrador, de siervo, para cumplir con todo lo que yo le he dicho hasta este momento. Pero escúcheme, la Biblia nos dice en el libro de Judas, en el capítulo 1, verso 9 al 12, cómo fueron los últimos días de Moisés. Y dice la Escritura que Dios llamó a Moisés a que fuera a una montaña, y Dios no permitió que el cuerpo de Moisés fuera encontrado. Y él comenzó a investigar, he comenzado a mirar, y he podido llegar a la conclusión también, no sé si usted conmigo, esto lo digo yo, como decía Pablo, esto lo digo yo, no lo dice Dios, de que el arcángel Miguel, dice el libro de Judas, el arcángel Miguel peleaba con Satanás el diablo el cuerpo de Moisés. Y me preguntaba por qué peleaba el cuerpo. Y miraba lo que está haciendo los musulmanes, lo que está haciendo el Islam, cuando su profeta llamado Mahoma, a los restos de Mahoma, están en Arabia Saudita, en el templo llamado La Meca, y cómo lo adoran, y todos los años van a peregrinar, todo el año está lleno, están, escúcheme, colocando su fe en el profeta de ellos llamado Mahoma. Y si eso hubiese ocurrido con los huesos de Moisés, hoy tuviéramos en Jerusalén un templo todo construido, donde estuvieran los huesos de Moisés, y la gente siguiera adorando a Moisés y no hubiesen creído en Cristo. Escúcheme, Dios no permitió que el cuerpo de Moisés fuera encontrado. Sin embargo, Dios se lleva a Moisés, escúcheme, y luego cuando Jesús está en su ministerio público, dice la palabra que en el monte de la transfiguración apareció Moisés y apareció Elías, afirmando lo que Dios había establecido a través de que el Mesías, el ungido Jesucristo, haya venido a este mundo. Escúcheme, es cierto que Dios dijo en el Antiguo Testamento, oíd a Moisés, pero también dice en el Nuevo Testamento, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Por lo tanto, escúcheme, no se trata de volver atrás, no se trata de poner nuestra fe y nuestra mirada en un hombre, en una religión, sino en el Hijo de Dios, en Cristo. Muchos creyentes hoy día, lastimosamente, se apartan de la fe en Jesús, poniendo su mirada en personajes, poniendo su mirada en personalidades ególatras. El sincretismo, el ecumenismo religioso, es decir, la suma de muchas religiones, hoy está propagándose en todo el mundo. El sectarismo, el misticismo, el esoterismo, el ocultismo, la brujería, escúcheme, se está camuflando y está entrando a la iglesia, la adoración a los ángeles, el seguir cualquier viento de doctrina sin un fundamento bíblico, el legalismo religioso, pero también el abuso de la gracia. Está afectando, escúcheme, al pueblo de Dios. Escuchaba la otra vez una enseñanza que decía un hombre, no sentía que estaba lleno del Espíritu Santo, y decía 20 pasos para alcanzar el éxito, según él, 20 pasos. Y cobraba por esta conferencia, escúcheme, 20 pasos para alcanzar el éxito.
y garantizaba que quienes cumplían esos 20 pasos podían asegurar el éxito. Él lo decía desde su conocimiento, escúchame, un sincretismo religioso de varias religiones y de varias cosas que había tomado. Y entonces la pregunta es, si aquella persona que pagó ese dinero se va de ese lugar y comienza a aplicar esos 20 principios y no le funcionan, ¿quién le garantiza a él que no haya perdido el dinero que invirtió en esa conferencia porque simplemente no dieron resultado? Este hombre se va con su dinero y no le garantiza a nadie. Pero quiero decirte una cosa. La palabra de Dios dice que si nosotros meditamos en ella de día y de noche, entonces, y la ponemos por obra, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. La palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios nos ha prometido, escúcheme, en su palabra, y Él garantiza, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Dios no es mentiroso y Él respalda lo que Él promete sin cobrarnos un solo peso. Pero lastimosamente muchas personas se están cayendo en estas personalidades ególatras en el mundo entero que hablan de Dios sin tener a Dios en su corazón. Pero la pregunta es, a pesar de las pruebas, de las circunstancias y dificultades que estás atravesando, ¿en quién estás colocando tu fe? ¿En Jesús o en una persona? ¿En Jesús o en tu dinero? Y tienes el descanso que necesitas, que te va a llevar a no apartarte del Señor. Porque lastimosamente muchas personas las encontramos hoy día desesperadas. Y ese desespero y esa crisis y esa falta de paz y de tranquilidad y descanso están llevando a muchas personas a apartarse de Dios. A muchas personas a enfriarse, a muchas personas que ya no oran. Y obviamente yo sé que la crisis, yo sé que las circunstancias difíciles, yo sé que las pérdidas que tenemos en esta vida, en este mundo, nos van a golpear y nos van a afectar. Pero ¿de qué forma nosotros vamos a permitir que ellas nos golpeen y nos afecten? ¿Y de qué forma nosotros vamos a permitir que aquellos que un día creyeron se aparten del Señor? Escúcheme, ¿sabe qué dice la Biblia? En Juan capítulo 1, verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, la ley fue dada a Moisés. Dios le entregó pero la ley fue un ayo para llevarnos a Cristo, dice la palabra. Fue como una nodriza, fue algo que Dios colocó como un fundamento para llevarnos a Cristo. Pero también la Biblia nos dice, amados hermanos, tú que estás dudando, tú que estás tal vez en una crisis, en una circunstancia difícil, ¿sabe qué dice la Biblia? Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Escúcheme, para todos aquellos que han sido llamados con un propósito de parte de Dios. ¿Sabe qué dijo Pablo también? Y me llama la atención en Romanos 8:28. Y en esto estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden ni podrán separarnos del amor de Dios. Que nada te separe del amor de Dios. Que nada ni nadie te separe del amor de Dios, que es en Cristo. En Cristo tenemos todo. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11 lo dice, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, si tú te acercas a Dios, dice el mismo libro de Hebreos, es importante que tengas fe de creer que Él existe, que Él es real, pero que Él también está delante de ti. Hebreos entonces nos deja muchas enseñanzas acerca de Moisés, pero también acerca de en quién estamos colocando nuestra fe y nuestra confianza. Es fácil encontrar a muchos creyentes leyendo el horóscopo, pastor. Es fácil encontrar a muchos cristianos y que no le pase aquello que le sucedió a una chica un día, que leyó el horóscopo. Yo soy Géminis, y empezó a ver el periódico. Voy a ver qué me dice, qué me depara el futuro para una chica cristiana. Voy a ver qué me dice Génesis. Y entonces decía, hoy es tu día de muerte. Y obviamente se espantó. Hoy es tu día de muerte, decía el horóscopo en Géminis. Y entonces obviamente se puso en crisis, se alteró y se afectó. Y llamó al periódico y dijo, voy a llamar porque ¿quién es el que está escribiendo esto? Me están determinando diciendo que hoy me voy a ir de este mundo. Y llamó, y resulta que cuando llamó le dijeron, no, le pedimos disculpas, al igual que usted, muchas personas han llamado. Lo que pasa es que en vez de colocar suerte, colocaron una M que es muerte. Entonces todas las personas están creyendo que se van a morir el día de hoy. Escuche.
Eso le pasa a aquellos que leen la Biblia de esta forma. Dice, Señor, háblame hoy. Y abren la Biblia en cualquier... Háblame lo que tú me digas, yo lo haré. Y dice, y Judas se ahorcó. Pero el día siguiente volvieron a hacerlo. No, no, Señor, ese no eres tú, no eres tú, no eres tú, Señor. Otra vez al día siguiente, Señor, háblame lo que tú me digas, yo lo haré. Ve tú y haz lo mismo. Escuche. Y lastimosamente muchos leen la Biblia de esa forma, cuando deberíamos de leerla consecutivamente y mirar qué es lo que Dios nos está diciendo y nos quiere decir en este tiempo. Volvamos a la cartilla, porque lo segundo que encontramos ahí es que Moisés era una figura profética de lo que habría de venir por medio de Jesús. En el capítulo 3, en verso 5, nos está diciendo, escúcheme, no sé si podamos colocar ahí, por favor. Tenemos las imágenes de la cartilla. Ok. Dice en su cartilla, por favor, Moisés era una figura profética de lo que habría de venir por medio de Jesús. Todo lo que Dios hizo con Moisés y a través de Moisés no era sino otra cosa que mostrar a Cristo en todo lo que Moisés hizo. La Biblia nos habla de que en el Antiguo Testamento, muchas de las cosas que están escritas y registradas ahí son tipo, figura y sombra de lo que habría de venir. Tipo, sombra y figura. Por lo tanto, Moisés era una figura profética de lo que habría de venir por medio de Jesús. Moisés fue un profeta representativo de Dios, un mensajero a través del cual Dios hizo muchas cosas y sobre todo de anunciar a Cristo. Por ejemplo, mire esto. Moisés instituyó el Cordero Pascual en Éxodo capítulo 12. Moisés liberó al pueblo de Israel. Moisés fue considerado siervo. Moisés fue un profeta. Moisés instituyó el sumo sacerdocio y el sacerdocio levítico. A Moisés le fue dado el diseño del tabernáculo, el lugar de reunión, escúcheme, para hacer los sacrificios de parte de Dios. A Moisés se le entregó la ley o la palabra de verdad. Moisés instituyó los sacrificios y la obra expiatoria. Y quiero decirte que cada una de esas cosas se refieren a Cristo, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Cristo nos liberó de la esclavitud, escúcheme, del pecado para llevarnos a la libertad. Cristo fue el siervo que se humilló, escúcheme, para salvarnos a nosotros. Cristo fue el profeta, pero no solamente fue profeta, sino también el sumo sacerdote. Cristo es el tabernáculo de Dios, es la palabra de verdad. Cristo es el sacrificio que pagó por nosotros la culpa de nuestros pecados. Todo se refiere a Cristo. Por tanto, todo lo que hizo Moisés fue alusivo a Cristo, para exaltar en el nombre de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que nosotros consideramos hoy a través del ministerio profético? Que es otra de las cosas que también se está moviendo equivocadamente en el día de hoy en las iglesias. No es sino que alguien le diga a otro hermanito de la iglesia, mira, viene un profeta y viene de tal parte y va a profetizar y toda la iglesia se va para donde está el profeta, como cuando la persona va donde el brujo y le pone la mano y le dice, dígame qué es lo que yo quiero ver. Escúchame. Lastimosamente también está pasando en el día de hoy. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la palabra es la palabra profética más segura. Si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Dios habla hoy. Para muchos ya Dios está guardando silencio y ya Dios no habla y no hace milagros en el día de hoy. Quiero decirte, Dios sigue hablando. Dios sigue haciendo milagros. Tú tienes que buscarlo, dice la palabra. Que si tú te acercas a Él, Él se acercará a ti. Dios sigue hablando. Y no tenemos necesidad de recurrir porque lastimosamente hoy día no están establecidos algunos protocolos proféticos en alguna iglesia y hay un desorden de profecía dentro de las iglesias. Y el profeta del Nuevo Testamento va a dirigir y a confirmar lo que ya Dios te dijo a ti, porque Dios lo habló primero contigo. Y si no te dice algo, escúchame, que esté conforme a la palabra de Dios, quiero decirte, se está desviando. Y si no se cumple lo que dice, lo que dijo, escucha, está fuera de Dios. Es decir, si alguien te viene a decir algo hoy y no se cumple y sucede lo contrario, quiere decir que ese profeta o es falso profeta o se equivocó o dijo las palabras en las emociones, pero no vino de Dios y no fue de Dios. Pero muchos están queriendo escuchar al profeta, pero no quieren escuchar a Dios.
y no quieren leer. Dios tiene su forma de hablarnos a cada uno de nosotros. A mí me habla mucho a través de la palabra. No sé cómo te habla a ti. Dice la Biblia que Él habla en sueños, en visiones, a través del Espíritu Santo dentro de nosotros. Dios habla de muchas formas. Lo que pasa es que nosotros hemos endurecido nuestro corazón y no nos sentamos con Él a descansar y a escuchar su voz, porque tenemos tanto ruido alrededor y estamos tan centrados en nuestras propias cosas, nuestro propio trabajo, y se nos ha hecho difícil poder percibir y escuchar la voz de Dios. Pasamos en piloto automático encendido todo el tiempo, pasamos pegados al celular, escúcheme, pasamos pegados a Netflix, pasamos pegados a tantas cosas, hemos perdido la atención plena, escúcheme, de estar centrado tanto en Dios para estar centrado en nosotros mismos o en otras cosas. Escuche. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley que Dios le dio a Moisés. Yo vine a cumplirla y a darle la verdadera interpretación, porque lastimosamente los judíos conformaron a un equipo religioso llamado el Sanedrín de 70 personas y establecieron una religión, el judaísmo. Dios nunca le pidió a Moisés que creara una religión. Y cuando Cristo vino a Israel, Cristo encontró un sistema religioso legalista, encontró tanta gente enferma, tanta gente endemoniada, tanta gente que estaba apartada de Dios, que no escuchaba la voz de Dios. Por eso usted ve a Jesús haciendo tantos milagros, por eso ve a usted a Jesús que la gente quería escuchar. Dice, lo que predicaba Jesús era diferente a los escribas, porque predicaba con autoridad, predicaba la verdad y la gente quería escuchar a Jesús. Cuando Jesús iba a un lugar, mínimo habían 5,000 personas. El día que hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, dice solamente que habían 5,000 hombres, sin contar a las mujeres. Y las mujeres siempre duplican el número de hombres en cualquier lugar donde nosotros vamos, escúcheme. Y sin contar a los hijos, es decir, podían haber 5,000 hombres, 10,000 mujeres y 5,000 muchachos. ¿Cuántos suman? 25, 30,000 personas aproximadamente, cuando Cristo estaba en un lugar. Y Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley que Dios le dio a Moisés. No vine. Vine a cumplirla y a dar la verdadera interpretación que estos señores no le han dado. Y que por falta de tanto establecimiento de reglas legalistas, hay mucha gente como aquella mujer que Jesús entró a una sinagoga y tenía 13 años de estar enferma. Escúcheme, una 12 años, dice la mujer del flujo de sangre, pero otra que tenía 18 años de estar enferma, y el líder principal de esa sinagoga no se había dado cuenta que esa mujer estaba enferma. Y Jesús cuando entró le dijo, mujer, ¿quieres ser libre? Queda sana. Y dice que le quitó la joroba inmediatamente. Jesús hizo un milagro. Es decir, que pueden haber líderes que no tienen una visión correcta y el discernimiento de poder discernir quiénes dentro de la casa de Dios están enfermos para orar por él, para que Dios haga un milagro. Porque el legalismo, la religiosidad, no deja ver lo que está delante de ti. Volvamos a la cartilla. Jesús, y el segundo punto, es que Jesús es nuestro descanso. Jesús es nuestro descanso. Y vamos a llenar la primera parte porque quiero centrarme en este primer punto que dice que Dios quería llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida para que entraran en su descanso. Pero ellos se rebelaron contra Moisés. ¿Lo tienes ahí, por favor? Ok. Y vamos a leer Hebreos 3, del 7 al 11. Dios quería llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida para que entraran en su descanso. Dice la Escritura, el cual es fiel al que lo constituyó. 7 al 11, por favor. 3, 7 al 11. Estamos un poquito desubicados ahí. Dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron en aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto los milagros durante 40 años. Por eso, dice la palabra, me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que yo les digo, así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Escúcheme. Y este punto en particular se refiere, en el capítulo 4, a que Jesús es nuestro descanso. Y así como fue el descanso para el pueblo de Israel en aquel tiempo,
también lo quería hacer para los hebreos en este tiempo, y el escritor se los está diciendo en el capítulo 4. Y hoy Dios nos está diciendo a nosotros: Jesús es nuestro descanso. ¿Cómo así? Permítame describirle, por favor. Dios quería llevar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto nuevamente a reconquistar la tierra prometida. Era un lugar de descanso donde ellos descansarían de todos los años de esclavitud que habían padecido. Y el escritor de Hebreos menciona cómo este pueblo, el pueblo de Israel, tentó a Dios 10 veces en el desierto. Lo que eran 11 días de camino entre Egipto y el cruce del Mar Rojo, 11 días, se convirtieron en 40 años. ¿Por qué? Porque el pueblo comenzó a recordar con nostalgia cómo le había ido en Egipto. Cuando las cosas se ponían difíciles, entonces comenzaban a murmurar, le decían: Moisés, ¿por qué nos trajiste al desierto a pasar hambre? A nosotros nos iba mejor en Egipto. Allá comíamos pan, allá comíamos aquello, pero no recordaban que eran esclavos en Egipto. Y dice que iban a apedrear a Moisés. A Moisés se le conformó un sindicato en el desierto. Y quisieron matarlo varias veces a Moisés. Y murmuraban y se quejaban. Algo así como en el día de hoy, tal vez usted solamente tiene para hacer arroz con queso, y entonces sus hijos le dicen: otra vez arroz con queso. Otra vez queso con arroz. Así era el pueblo de Israel. Otra vez maná. Otra vez codornices. Otra vez esto. Y se quejaban y murmuraban todo el tiempo de Moisés. Y se quejaban contra Dios. Y dice la palabra que Dios se enojó contra ellos. Y su incredulidad y su queja, su apego nostálgico al pasado, cuando decían: ojalá muriéramos en el desierto, en Egipto nos iba mejor. Mire la mentalidad, una mentalidad mundana, una mentalidad, verdad, de Egipto, mentalidad de esclavo, pero también una mentalidad de desierto, porque Dios no los llamó a ellos ni para que fueran esclavos, pero tampoco para que se quedaran en medio del desierto. Dios los iba a pasar por el desierto durante 11 días. Y ya cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, escúcheme, ya estaban en el río Jordán, estaban aquí, Moisés estaba con ellos. Entonces dijeron: ojalá hubiéramos muerto en el desierto, porque en la tierra prometida hay gigantes. Mandaron 2 espías y dijeron: hay gigantes y no vamos a poder con ellos. Mire la mentalidad: no vamos a poder. Y tal vez a muchos de los que están aquí esta mañana dicen: yo no puedo, no voy. La palabra tiene poder. Escúcheme, las palabras tienen poder. Y dice la Biblia que para vida o para muerte, todo lo que nosotros digamos. Y usted puede crear una atmósfera negativa hacia usted con todo lo que usted habla, porque la palabra tiene poder en la boca de un creyente. ¿Y qué decían ellos? Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Y entonces creyeron a 10 espías que vinieron diciendo: allá hay muchos gigantes y no vamos a poder reconquistar la tierra prometida. Mejor devolvámonos al desierto. Y Josué y Caleb le dijeron: no, sí podemos, porque Dios está con nosotros. Y creyeron más a los negativos, como siempre pasa en todas partes. Le creen más, ¿verdad?, a los que son negativos que a los que creen que Dios puede hacer algo. La incredulidad. Y entonces, ¿sabe qué hicieron? Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Lo que ellos confesaron, eso les va a pasar. Se devuelven al desierto, y por cada día que pasaron allá, 40 días, los espías van a caminar 1 año en el desierto. Es decir, si usted suma, son 40 años. Y toda esa generación murió en el desierto, como ellos mismos habían declarado con su boca. Todos. Y solamente después, escúcheme, 40 años después, Dios levantó a Josué, porque ya Moisés no estaba, Dios se lo había llevado, el cuerpo no se encontró. Y entonces nuevamente Josué está en el río Jordán con esa nueva generación de los niños y jóvenes y adolescentes que estaban hace años con ellos. Y entonces Dios permitió que entraran a la tierra prometida esta nueva generación, escúcheme, para que pudieran descansar. Y entraron a la tierra prometida, que fluye leche y miel, y la conquistaron. Fue una nueva generación, una generación que decidió creer y decidió entrar a la tierra prometida, al descanso de Dios. Pero si usted ve, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no ha tenido descanso. A pesar de que cruzaron el mar, el río Jordán, escúcheme, con su sucesor Moisés, todavía en el día de hoy no han encontrado el descanso. Y creo que esto mismo nos pasa a muchos de nosotros, ¿verdad? Porque siempre estamos diciendo: es que todo tiempo pasado fue mejor. Y seguimos viviendo de las glorias pasadas. Y yo creo, pastor, que hay testimonios que deben tener caducidad. Porque si no, estaríamos diciendo que Dios no obra hoy, Dios no hace cosas hoy. Y Dios sigue obrando hoy. Y Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Y entonces a veces nos enfocamos diciendo: es que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Y acaso Dios no puede hacer algo nuevo en tu vida hoy? ¿Acaso Dios no se puede manifestar haciendo un milagro nuevo en tu vida hoy? Claro que sí.
¿Sabe qué dice la Biblia? Que la gloria postrera será mayor que la primera. Y nosotros nos hemos apegado, escúcheme, a la gloria primera, apegados a aquello que sucedió. Es que cuando yo tenía, es que cuando yo era, es que cuando yo fui. Pero Dios puede hacer algo nuevo en tu vida hoy. Si tú lo crees, Dios lo puede hacer. Escúcheme. Muchos tienen bendiciones retenidas precisamente porque las palabras que salen de su boca han sido para apegarse al pasado y no viven el presente y no viven el futuro con lo que Dios tiene establecido para ellos. Y lo segundo que encontramos en la cartilla, y ya con esto voy terminando, dice, Dios sigue ofreciendo la entrada a su descanso, pero ahora es por medio de Cristo Jesús. Escúcheme, Dios sigue ofreciendo la entrada a su descanso, pero ahora es por medio de Cristo Jesús. Hebreos 4, del 6 al 7, nos dice lo siguiente. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a Dios. Mira lo que dice, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Diga conmigo, es hoy. Ese tiempo de descanso que Dios ha establecido en aquel día para el pueblo hebreo, también es para nosotros hoy. Es decir, tú puedes entrar en el lugar de descanso, en el lugar de reposo, en Dios. Y ya te voy a decir por qué puedes hacerlo. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan su voz, no endurezcan su corazón. La voluntad de Dios es llevarnos a esa tierra prometida que fluye leche y miel. La voluntad de Dios es llevarnos a ese descanso que nosotros necesitamos. La Biblia dice, escúcheme, que Dios, después de haber creado la humanidad, descansó al séptimo día. Dios creó el día de descanso, de reposo para el hombre, para el ser humano, porque sabe que necesitamos descansar. Jesús le dijo a sus discípulos, hablando físicamente, pero también acerca del cansancio espiritual y emocional, les dijo, vayamos al otro lado y descansemos, porque tanta era la gente que lo seguía por los milagros y lo que querían escuchar a Jesús, que les dijo, vamos y descansemos. El descanso, para que usted me pueda entender y luego traducirlo a lo espiritual, físico, le voy a colocar un ejemplo. Usted y yo necesitamos descansar, pero nos hemos vuelto trabajólicos. ¿Cuántas horas al día trabajamos? ¿Y cuánto cansancio tenemos en la noche? Es más, estamos descansando lo que nuestro cuerpo requiere para un buen descanso y un sueño reparador. Usted y yo necesitamos aproximadamente dormir unas 8 horas al día o en la noche. Necesitamos una buena higiene del sueño para que podamos concentrarnos, pero muchas veces nos acostamos con el piloto automático encendido, en hiperalerta, hipervigilia, y estamos pensando constantemente en mañana cómo voy a resolver los problemas, cómo voy a pagar esto. Entonces no tienes paz y no estás descansando. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Que usted y yo necesitamos descansar físicamente para que el cuerpo ejecute toda su función. Por ejemplo, usted y yo perdemos miles y millones de células al día. Usted y yo necesitamos descansar para que el mismo cuerpo se regenere y las células puedan nuevamente restablecerse. Escúcheme. Necesitamos que en el cerebro sucedan todas las funciones de barrido, ¿verdad?, de información que tal vez no necesitamos y que comienza a hacer su proceso neuroquímico. Necesitamos, escúcheme, que toda la información que recibimos en el día, el cerebro pueda conectarla de la memoria a corto plazo y llevar toda esa información a la memoria a largo plazo y luego poder recuperarla. Pero si eso no ocurre durante la noche, si no descansamos, si no dormimos y no tenemos un sueño reparador, al día siguiente, ¿cómo nos vamos a levantar? Irritados, ¿verdad? Durmiéndonos en el día, ¿cierto? Y la falta de sueño puede producir muchas patologías y psicopatologías en el ser humano. Cuando eso lo trasladamos a lo espiritual, y usted y yo no tenemos reposo y no tenemos descanso, también sucede lo mismo. Estamos todo el tiempo perturbados, todo el tiempo cansados para ir a orar y buscar la presencia de Dios. Escúcheme. Y no tenemos un descanso, no tenemos descanso. Y necesitamos entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando atiendo personas todo el tiempo en consejería, pero también en atención clínica, en psicología,
Cuando la persona está hablando, simplemente lo que estoy viendo es la crisis interna que tiene, la problemática que está atravesando en ese momento, la situación personal, relacional, sentimental, la crisis económica, y eso no le da descanso a nadie. O dígame, si usted no tiene que darle de comer a sus hijos mañana, ¿usted podría dormir tranquilo? Creo que hay muchas cosas que nos roban el sueño y nos quitan la paz. Y quiero decirle, cuando una persona no duerme todo el tiempo y no se puede concentrar, al día siguiente no puede concentrarse bien. Y por eso se ocurren muchos accidentes en el trabajo, muchos accidentes automovilísticos, mucho por la falta de concentración y de atención en lo que usted debería tener puesta su atención y su concentración. ¿Por qué no estás escuchando la voz de Dios? Porque tu mente está dispersa. Porque las energías que estás gastando con tanta preocupación, escúcheme, no te dejan en paz y tranquilo. Pero Jesús es nuestro descanso. Y Dios sigue ofreciendo la entrada a su descanso, pero ahora es por medio de Jesucristo. Y Jesús dijo lo siguiente, Mateo 11, 28. Luego dijo Jesús, vengan a mí, todos, no dijo un grupo exclusivo, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré el descanso. Jesús es el descanso. Mire que dice, vengan a mí. Y mí no es un lugar, no es Canaán. Escúcheme, allí en Israel. No era la tierra prometida. No es un lugar específico. Ese mí es una persona. Y esa persona es Jesús. Por eso Jesús se ha convertido en nuestro descanso, en nuestro reposo, a quien podemos venir todos los días y entregarle nuestras cargas, nuestras preocupaciones, y podemos descansar en Él. Y Él nos hace una invitación entonces el día de hoy, es a venir a Él, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y Él nos dará el descanso que ha prometido. ¿Cómo podemos aplicar la enseñanza de Hebreos capítulo 3 y Hebreos capítulo 4 en el día de hoy? Así como Moisés quiso guiar al pueblo de Israel a una tierra de descanso, Jesús quiere guiarte a su descanso, a tu tierra prometida, para que puedas descansar en Él. Tu decisión ante este ofrecimiento de Jesús de venir a Él, ¿verdad?, va a determinar si experimentas ese verdadero descanso o no lo experimentas. Y te pregunto, ¿quieres seguir llevando esa vida de desconexión sin Dios? ¿Quieres seguir preocupado y en esa crisis que no te deja dormir? Pues sigue haciendo lo que estás haciendo en el día de hoy. Pero si verdaderamente quieres entrar en tu lugar de descanso, entra en Jesús. Acércate a Él y Él te dará el descanso que tu alma necesita.